Diputado Carlos Álvarez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted va a ser convencional constituyente. Bueno, si la gente me elige, sí. Ajá, bien. Le tengo que hacer esta pregunta. ¿Usted no lo votó a Menem? Sí. ¿Usted era menemista? Era peronista. Ajá. ¿Y cuando lo votó no sabía lo que era Menem? Porque usted es muy crítico de Menem. Sí, yo no estuve con Menem en la interna peronista. Le recorro un poco la secuencia que yo padecí o tuve en el peronismo. 83, el peronismo pierde, con algunos personajes tipo monstruo, Lorenzo Miguel, Herminio Iglesias. Se inicia un proceso de democratización interna, aparece el llamado fenómeno de la renovación. Yo participo de ese proceso, aparecen figuras nuevas, más jóvenes, después algunas más jóvenes resultaron peores que las viejas. La renovación tiene un proceso de crecimiento muy fuerte, el peronismo gana el 87, gana la mayor parte de las gobernaciones, y aparece este fenómeno carismático Menem, desestructurado, sin organización, con esta gente no confiable que lo rodeaba, aluvional la presencia de Menem, y le gana al aparato más prolijo, más partidario que se había construido llamado la renovación peronista. Entonces yo participo de otro carril, digamos, que es el de la renovación. Y apareció este fenómeno aluvional, es el Menemóvil, digamos, con la gente, con un caudillo, con un carisma excepcional, con una llegada a la gente, sobre todo a los sectores muy humildes, que capitaliza mucho el fracaso alfonsinista. Es decir, yo creo que Menem es hijo de la desilusión alfonsinista. Alfonsín ofertó mucho a la sociedad, es decir, ofertó no solamente transición democrática y pasar de la muerte a la vida, sino ofertó mejor educación, ofertó salud, ofertó trabajo, ofertó no a la impunidad, justicia hasta las últimas consecuencias, y terminó mal. Y quedó ese sabor muy amargo, ese sentido de defraudación, y creo que Menem, con la idea paternalista que tiene la historia argentina, con la filosofía salvacionista que tiene la historia argentina, muy negativa, yo creo que la sociedad se aferró al Salvador, se aferró de las patillas de Menem. ¿Usted lo vio como Salvador cuando participó No, de ese proceso? yo tenía una visión más orgánica de un partido, más democrático. Después de Perón yo pensaba que no había más caudillos en la historia mundial. Se terminaba la etapa de los grandes liderazgos, no había hombres providenciales, hombres salvacionistas, hombres que resumieran en sí mismos todo un proyecto de transformación. ¿Menem lo es? No, yo creo que Menem no lo es. Lo que pasa es que Menem tuvo una virtud y una cierta audacia, una cuota de audacia. Es decir, prácticamente produjo una operación de travestismo político-ideológico, intuyó que no pagaba costos políticos por eso, intuyó que el mundo iba en una dirección y él lo que tenía que hacer era poner al país en esa dirección del que el mundo de alguna manera marcaba, sobre todo en lo económico. Y descubrió un equipo económico que le dio racionalidad a la irracionalidad política. Entonces yo creo que hay dos andariveles. La racionalidad económica, que es discutible, pero de bueno, hay racionalidad para discutir con el equipo de Cavallo, hay que tener un plan alternativo y hay que tener un proyecto mejor que el de Cavallo, pero hay un equipo con racionalidad. ¿Hay alguien que lo tiene hoy, un proyecto mejor? ¿Ustedes lo tienen? No, yo creo que no se tiene, que mentiría el que dijese que tiene un proyecto de la A a la Z alternativo. Yo creo que hay una agenda de temas que no están resueltos en este modelo, pero creo que sería mentiroso decirle a la gente que hay un proyecto alternativo. Porque más que un proyecto económico alternativo, lo que hace falta es una estructura política creíble que pueda gobernar este país. ¿Le perturba lo de Menem el cambio ideológico o ético? Me perturba que en la Argentina se cristalice la idea de que la viabilidad económica pueda convivir con niveles cada vez más altos de corrupción política. O sea, que se cristalice una vieja idea que el peronismo fue bastante responsable del roba pero hace. ¿Qué quiere decir esto? Los años 40, 50, 60, los sindicatos, por ejemplo, tenían grandes fortunas o mejoraban su vida concretamente. Nadie pasaba ninguna factura o nadie criticaba porque había obra social buena, porque había trabajo, porque había buenos salarios, porque había casi pleno empleo, porque había turismo social. Entonces la gente decía, bueno, es como que se democratiza la corrupción. Había un gran hospital, alguien se llevaba una comisión por ese gran hospital, pero quedaba el gran hospital. Entonces, la sociedad argentina es hija de un sistema de pequeñas corrupciones. Digamos, hoy esto está agigantado. Hoy usted diría que hay no sé si un reino, pero ¿tiene vigencia el roba pero hace? Tiene mucha vigencia. Es decir, bueno, hay estabilidad, abajo de la estabilidad
o por a los costados de la estabilidad, yo como avalo la estabilidad, acepto, como casi como mal necesario, o como contrapartida negativa de la estabilidad, tengo que aceptar que haya funcionarios que se enriquezcan, que haya impunidad del poder, que haya privilegiados, es decir, que haya farandolización, que haya esta ostentación de la riqueza y del poder de algunos dirigentes. El diputado Cavallo dijo este fin de semana, bueno, no solamente hay que ser honesto, ahí lo tenemos viéndolo en pantalla, sino que hay que parecerlo. ¿Usted cree que por qué lo dijo? Me parece que a Cavallo le preocupa, es decir, esto de que hasta dónde la viabilidad de la economía puede estar salpicada por niveles cada vez más altos de corrupción. Yo creo que la corrupción, si es sistémica, si es estructural, afecta a la eficiencia económica. ¿Es sistémica y es estructural hoy día? Yo creo que es sistémica y es estructural. O sea que no hay actos de corrupción, digamos, hay un sistema. Porque me parece que yo veo el proceder del presidente. Cuando hay un funcionario sospechado, fuertemente sospechado, yo creo que la mejor conducta es ayudar a la investigación, no a la protección. Se opera como un instinto, yo diría, no quiero usar una palabra demasiado grave o demasiado, digamos, que parezca demasiado dura. Yo a veces veo que se opera con los códigos de una mafia. Digamos, se tienen pruebas o datos, se llevan a la justicia, como dijo el presidente, sobre un funcionario. No hay que culpabilizarlo, no hay que lincharlo, no hay que sentenciarlo apresuradamente por fuera de las vías judiciales. Pero hay que separarlo para que se investigue. O sea, ¿no tendría más rédito el presidente si ayudara a moralizar la gestión pública? ¿Por qué cree que no lo hace? Porque está comprometido. Yo lo siento así. Siento que el sistema se construye de arriba hacia abajo. No siento que son datos de algunos funcionarios ligados a la corrupción. Yo creo que los funcionarios son engranajes de un sistema habilitado. No digo que el presidente lo promueva. Lo que creo es que la conducta del presidente habilita. ¿Se roba para la corona, diputado Álvarez? Eso me parece que es una frase exacta, ¿no? O sea, que pareciera que el presidente de alguna manera deja hacer en ese sentido. Cuando aparecen todos los datos, todas las pruebas, cuando no puede mantener un funcionario, lo libera, digamos, entre comillas. O sea, tuvo que sacarse de encima a Mirayoma, salió a TC Sofovich, Guadagni de la provincia de Buenos Aires. O sea, hubo funcionarios que tuvieron que ser separados de última, pero cuando la presión del periodismo o el proceso llegaba, digamos, a límites insoportables por el poder. Pero además, la condena social y la presión del periodismo, más que una decisión autónoma de un presidente que dice, yo voy a colaborar. Lo que pasa, Nelson, que me parece que en América Latina la condena política a la corrupción va de la mano, en general, de las crisis económicas. Pasó con Collor de Mello, pasó con Carlos Andrés Pérez, o sea, procesos de desestructuración social, procesos de crisis económica, de inflación o de hiperinflación, se combinan explosivamente con procesos de corrupción. Ahora, como la gente hoy, lo dominante sigue siendo lo económico, es como que la gente tenga que tragarse esta especie de no sé cómo, de medicina tremenda que es la corrupción, ¿no? Ahora, diputado Álvarez, fíjese que, por ejemplo, en el grupo de ustedes, en el que fue primariamente el grupo de los 8, uno observa que en un momento hay posiciones, pero después Conde Ramos está en Córdoba como interventor, Caviglia está como auditor, en PAMI una auditoría poco creíble. ¿Qué pasa? Es decir, mientras no les dan, protestan, y cuando lo llaman al calor del poder, ¿aceptan? Les costó, como se dice vulgarmente, bancarse construir desde el llano y desde cero. El poder es muy seductor. Aparte en la Argentina, el que tiene el carisma o el que recibe elogios y el que concentra halagos es el que tiene poder, el triunfador. En la Argentina hay un culto al triunfador independientemente de cómo haya triunfado, independientemente de los medios. El fin justifica los medios. El poder, es decir, el tema de cuando nosotros nos fuimos del partido, ahí me decían, ustedes son muy buenos, son muy idealistas, son muy éticos, muy principistas, pero para ustedes va a haber anchoas en el desierto. Ustedes, que irse de un partido grande, irse del poder, significa el exilio. Entonces digo, plantearse que a partir de las convicciones y a partir de los ideales, una larga travesía en el desierto, pensando que la única convicción, el único modo de construir consenso y de construir representatividad es la palabra y los hechos que produce uno, sin estructura partidaria, sin apoyos empresariales fuertes, sin segundas intenciones o ninguna trama del poder oculta atrás, al costado o adelante, es muy difícil hacer política así. Entonces digo, me parece que ese es el desafío. Hoy si uno diría, ¿cuál es la utopía de los años 90? Mi utopía de los años 90 es
que se pueda construir la política de otra manera, no como lo plantean los profesionales, los operadores, que para decir, uno puede hacer política y tiene mucha plata, mucha estructura, mucho aparato, grandes medios de prensa, y yo creo que se puede construir consenso y representatividad sin ninguno de esos elementos. Digamos, desde que usted está en la política, ¿su vida económica mejoró o cómo está? Yo vivo del sueldo, yo trabajé en el Senado del 83 de que vino la democracia, con categoría 3, que hoy son 2.000 pesos, 2.500 pesos. Yo le digo a la gente muchas veces en la calle, digo, vengan a mi casa, yo vivo en Paraguay 4175, vengan a ver donde vivo, es muy importante eso. Quizás ese dato es más importante que cualquier discurso o cualquier propuesta. Y vivo exactamente el sueldo, exactamente lo que ganamos 4.500 pesos hoy, que comparado con el promedio salarial argentino es muy alto, pero si la clase política argentina viviera con 4.000 o 5.000 pesos sería la mejor clase política del mundo. ¿El poder hoy tiene mucho poder, diputado Álvarez? El poder intenta concentrar más poder, hay una tentación a la concentración del hegemonismo. Yo creo que el menemismo tiene vocación de partido hegemónico, es decir, siempre la tuvo. Es decir, y el peronismo, yo creo que el Menem tiene lo peor del peronismo, quizá que fue una insensibilidad respecto a las formas democráticas. Y eso creo que está muy presente en la manera de operar desde el poder. Es decir, una insensibilidad absoluta por el funcionamiento institucional del país. El 10 de abril votamos. Antes de hacer una pregunta, usted repare por favor en esta encuesta que es demostrativa de lo que la gente sabe o no del 10 de abril. Creo que es la constituyente, no sé. Está bien promocionada la forma, la gente en general no sabe bien. Ay, no tengo idea. No tengo idea. Tenemos a un pueblo que no está informado sobre lo que quiere, lo que va a hacer el 10 de abril. Es decir, va a ir una vez más a las urnas como conejillo de India. No tengo idea. No tengo ni idea. ¿No sabés si es una elección de diputados, senadores, de convencionales? No. No tengo idea. Soy extranjero. El 10 de abril, la impresión, ¿usted qué impresión tiene? ¿Que el poder va a tener más poder o no? Esos son los efectos del pacto. Porque el pacto tenía dos alternativas. O un consenso activo. ¿Qué quiere decir un consenso activo? Una sociedad movilizada en torno a un debate. O un consenso pasivo e inercial, es decir, se juntan dos políticos y se suman los votos naturalmente que tienen esos dos partidos. O sea, no importa si la gente se involucra en el tema, si la gente se entusiasma y se apasiona por discutir la Constitución, o si trabajamos inercialmente con los votos, con la sumatoria de votos, es una operación aritmética. Tenemos consenso porque los dos partidos juntos, bueno, digo los dos partidos, un partido y medio, porque el radicalismo está dividido por la mitad. El partido y medio suma los votos que naturalmente tiene. Yo creo que la operación fue esa. Alfonsín y Menem dijeron, naturalmente sumamos los votos que tuvimos el 3 de octubre, somos una mayoría. Ahora, esta mayoría, desmovilizada, desinformada, escéptica, apática, y creo, Nelson, que va a tener mucho que ver la vocación y la voluntad para defender la Constitución de acuerdo a cuánto se conozca o cuánto se haya sentido esa Constitución. La pregunta es ingenua, pero ¿tiene algo que ver con el corazón la Constitución? ¿Usted qué cree? Que tendría que tenerlo. Algunas respuestas breves le pido. Diría, Fernando Nadra, por ejemplo, en un editorial que salió en Clarín, ha dicho que no entiende por qué los partidos de la izquierda, ustedes están en ese sector, no apoyan el pacto que es progresista. ¿Respuesta? Bueno, no estamos bueno, después tenemos que discutir más. Groseramente, para la gente, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Fernando Nadra es un ex miembro del Partido Comunista que viene trabajando con Alfonsín, entonces evidentemente piensa muy parecido a Alfonsín hoy. Bien, ¿usted cree que Matilde Menéndez tiene algo que ver con las coimas de PAMI? Estoy convencido. José de Belgrano, ¿qué pasa si el Frente Grande saca mayoría? No pasa nada. No lo pensaba, no, piensas. ¿Sabe qué pasa? Va a tener un efecto muy positivo para la democracia. ¿Sabe por qué? Porque obliga a los otros partidos a mejorar. ¿Usted creo que es bueno o es malo el duopolio económico? ¿Los duopolios son malos o buenos? ¿Los duopolios? Sí, son malos. Son malos. ¿Y los duopolios en política? Son malos también. Yo he criticado esta reforma, así que... Beatriz de Villurquiza, quiero que recurran a los diarios del 88 para recordar los que hicieron los peronistas, usted lo era, para que fracasara el plan económico de Alfonsín. Sí, no, yo fui crítico yo fui crítico del gobierno radical, pero un crítico civilizado. ¿Sabe qué suerte tengo yo? Que yo tenía una revista, dirigí una revista Libro, Unidos. Entonces tengo escritos los artículos que escribía. Y a mí que me criticaban en el peronismo porque me decían que yo parecía pro-radical, porque tenía cuidado
por la transición democrática. Isabel, dice el señor Carlos Álvarez, debe aclarar con quién está comprometido el señor presidente. No le permito que lo acuse sin fundamento. ¿Tiene fundamento? No, las conductas del propio presidente, no estoy haciendo una acusación para ir a la justicia, estoy diciendo que veo en el presidente una conducta, de alguna manera, que estimula, o por lo menos que habilita, o que es contemplativa, con muchísimos funcionarios que están muy cerca de él, que estuvieron sospechados profundamente de actos de corrupción. ¿Usted cree que la corrupción se va a investigar? Si no hay justicia independiente, no. ¿La justicia de hoy es independiente? No. ¿La justicia post-reforma será independiente? No, la Corte sigue eligiendo por el mismo procedimiento. Hay un Consejo de la Magistratura. Yo vengo de Córdoba, hace 3 días estuve en Córdoba. Y la Cámara revoca los fallos de primera instancia que procesan funcionarios. En Córdoba hay situaciones complicadas, ¿no? Lo de Medina Allende, lo del caso IPEC. Hubo procesado todo el directorio del caso IPEC. Hay una convulsión en Córdoba porque la Cámara desprocesó a todo el directorio. O sea, entonces, y ahí hay el Consejo de la Magistratura. Yo la pregunta es, ¿el Consejo de la Magistratura alcanza por una justicia independiente? Nosotros estamos más por un modelo de tipo italiano, de un tribunal constitucional, con elección difusa, despartidizar la Corte Suprema de Justicia y transformarlo en un tribunal constitucional. ¿Usted cree que el mani puliti puede ocurrir en la Argentina? Con jueces, con vocación de jueces, digamos, jueces que digan, vamos a producir un hecho histórico, con jueces con vocación de trascendencia. Hay 2 actitudes en la vida. La obsecuencia y la sumisión al poder, o decir, yo tengo en mis manos la posibilidad de cambiar sustancialmente, ayudar a cambiar una sociedad para bien. ¿No? Es decir, me parece que esa es la decisión que tiene que tomar un juez. En este caso del PAMI, por ejemplo, hay un juez que tiene en sus manos la gran posibilidad, como tuvo el juez Irurson con el tema de la tangente italiana. Diputado Carlos Álvarez, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Para pensar el tema que viene en la Argentina, la justicia, fundamental.